Asunto: mi experiencia real con el medallón de la Biblioteca Universal del Misterio y Terror. Querido Dross, espero que este correo te encuentre bien. Me llamo Javier Ruiz, tengo 48 años y soy de Madrid, España. Siempre he sido un apasionado del género del terror desde que era un niño. He seguido tu canal durante años porque compartes esa fascinación por lo sobrenatural y lo inexplicable. Y creo que mi historia podría interesarte, pero sobre todo creo, en algún lugar dentro mío, que dicha historia está, al menos para mí, inconclusa, y tal vez al compartirla con tu audiencia pueda encontrarle un final. He sentido una serie de cosas muy extrañas que me tocaron vivir hace décadas. Te la cuento tal como la viví y es algo que me ha marcado para siempre. No exagero ni invento nada. Muchas veces me he preguntado si acaso todo lo que recuerdo no lo imaginé. Pero la realidad se quedó conmigo. Todo fue real, incluso las partes inexplicables. Aunque no faltará, quizá, quien pueda explicarlo racionalmente. Ojalá, Dross. De todas formas, al final, te adjunto escaneos de los folletos originales que anunciaban el medallón del que te hablaré. Puedes verificarlo tú mismo si lo buscas. También te adjunto capturas de cosas que he encontrado aquí y allá vinculadas al mismo. Mi historia personal de horror la viví de pequeño, allá por los años 80, cuando devoraba libros de terror y no solo zipi y zape como la mayoría de los niños de mi edad. Mi serie favorita de libros era la colección Biblioteca Universal del Misterio y Terror, que salía una vez por semana en los kioscos. Traía autores españoles magníficos, según recuerdo, pero también algunos cuentos sueltos de clásicos como Poe y Lovecraft. Era una joya para cualquier amante del género. Historias escalofriantes, portadas impactantes, excelentes ilustraciones y un precio asequible. Recuerdo que cuando salió el número 4 de la colección, el mismo anunciaba algo especial para el siguiente. Decía que el libro número 5 vendría con un medallón de regalo. Y no sería un medallón cualquiera, Dross. Según el folleto, el diseño había llegado a la editorial acompañado de una fuerte suma de dinero, con instrucciones precisas para moldear uno por cada ejemplar y regalarlo a los lectores de la colección. El donante afirmaba que lo había recibido en un viaje por Marruecos, de manos de un adivino, y que desde entonces su suerte había cambiado por completo. Todo lo que deseaba se hacía realidad. A su vez, afirmaba que siendo él mismo un amante del horror, quería compartir su buena fortuna con todos los que compartían su gusto. Y por eso dedicó parte de su fortuna a que la editorial lo mandase a fabricar en serie y lo distribuyera. Yo, como chaval fascinado por el horror y lo oculto, me creí la historia. Así que compré el número 5 sin falta y recibí con el mismo el medallón. Era extraño y de solo verlo daba frío en los huesos. Parecía ser como de plomo, aunque la editorial afirmaba haberlo hecho de una aleación específica detallada por el hombre que hizo el pedido. De un lado tenía un rostro de aspecto demoníaco
sin cuernos, pero con muchas serpientes en lugar de cabellos. Del otro lado tenía un extraño signo. Pese a su diseño perturbador, lo usé como colgante. Y logré que mis amigos lo miraran con curiosidad. Un día, en una especie de juego en el patio del cole, decidimos hacerle preguntas al medallón. Le dijimos que respondiera con 1 o 2 golpes. 1 para sí, 2 para no. La primera pregunta fue si íbamos a tener examen ese día. De repente, se oyó un golpe fuerte desde uno de los salones de arriba. Lo atribuimos a la casualidad, pero lo cierto es que sí tuvimos examen, tal como el golpe seco y aislado que se había sentido pareció responder. Volvimos a intentarlo con más preguntas. Y siempre que preguntábamos algo, se escuchaban 1 o 2 golpes procedentes de algún lugar cercano. Una pared, una puerta, o alguien golpeaba justo en ese momento. En ese sentido, Dross, no eran golpes mágicos que se escucharan en una mesa ante nosotros o debajo de nuestros pies. Siempre eran golpes del entorno cercano. Al principio pensábamos que era casualidad, pero sucede que todo lo que preguntábamos se escuchaba de algún lugar. 1 o 2 golpes. Y se cumplía lo que habíamos preguntado, como si algo supiera exactamente la respuesta a todo. Daba realmente vértigo vivir aquello. Tengo que aclarar que era imposible que nadie nos hubiera oído en ninguna de las ocasiones que consultábamos al medallón. Estábamos solos, o en un rincón del patio, o en algún lugar del parque. Una vez preguntamos si ganaría nuestro equipo de fútbol, y un auto que pasó por la calle sin motivo alguno hizo sonar la bocina 2 veces. Es decir, como diciéndonos no. Dicho y hecho, nuestro equipo ese día perdió. Todo era así de ambiguo, pero también así de raro y específico. Comenzamos a tenerle miedo al medallón, pero yo seguía adelante usándolo, y no solo como adorno, sino a veces pidiéndole favores. Mis padres se habían divorciado recientemente y yo, aunque solo era un preadolescente, sabía que la culpa era de mi padre, que trabajaba en la municipalidad, por liarse con Yolanda, una mujer que vendía flores y estampillas en las calles cerca de su trabajo. Era una fulana que andaba con cualquiera que se le cruzara, pero por alguna razón había engatusado a mi padre lo suficiente como para que dejara a mi madre y se obsesionara con ella. Para pesar mío, mi padre abandonó a mi madre y dejó la casa para irse a vivir a un hotel donde poder ver a Yolanda las veces que quisiera. Era una verdadera putada, y yo no soportaba ver a mi madre llorar por todo aquello. Así que le pedí al medallón, como una prueba preliminar, que Yolanda se enfermara. Y a los pocos días, estando de visita en el hotel donde vivía mi padre, le oí contarle a un amigo que Yolanda hacía días que no venía a quedarse porque estaba internada en el hospital y que los médicos
no sabían qué tenía. Yo sentí una mezcla de temor y alegría. Envalentonado por eso, le pedí al medallón con todas mis fuerzas que Yolanda muriera, que mi padre volviera con mi madre, que volviera con nosotros. Pero nada sucedió, así que olvidé el asunto. Seguí leyendo los libros de la colección, aquellos de terror, pero dejé el medallón por ahí y no pensé más en él. Mi madre asistía a una iglesia evangélica en esa época y yo vivía solo con ella excepto los fines de semana que me quedaba con mi padre en el hotel. Un día, mientras mamá limpiaba mi cuarto, encontró el medallón en uno de mis baúles. Me esperó con él en la mano cuando regresé del colegio y me preguntó: ¿qué es esto? ¿Cómo puedes tener algo demoníaco? Yo le expliqué que era un amuleto del bien, enviado al editorial que publicaba los libros que yo leía. Ella insistió en que era algo maligno y, con el medallón en la mano, comenzó a hacer una oración. Y fue ahí a continuación, Dross, que sucedió la cosa más rara que he visto en toda mi vida. En la mano derecha de mi madre, te lo juro, sin que ella hiciera presión ni fuerza alguna, el medallón se partió por la mitad y la parte que no sostenía cayó al suelo. Pero no solo eso, mi madre abrió los ojos, miró asustada hacia la ventana de la sala y lo señaló. Yo dirigí la mirada hacia aquella ventana que daba a la calle desde un primer piso en el barrio Tirso de Molina. Y te juro, Dross, por lo que más quiero, que el rostro del ser del medallón, aquel con cabellos de serpiente, apareció en color rojizo en el vidrio de la ventana, como si fuera un reflejo. Yo corrí asustado a los brazos de mi madre y me puse a llorar. Ella siguió rezando. Ese día no pasó nada más, pero aquella noche, desde la calle, alguien arrojó una piedra que rompió la ventana justo donde se había aparecido aquella silueta. Nunca supimos quién fue ni por qué, pero lo cierto es que la ventana terminó rota también, como si hubiera sido maldita. Mi madre hizo reparar la ventana y a los pocos días la volvieron a romper. Y aquel no era un vecindario peligroso ni nada, y nunca nos había sucedido antes. Como te digo, el medallón obraba de manera extraña, de forma ambigua, como para dejarte la duda si realmente aquello tenía algo que ver, pero lo suficientemente obvio a la vez para que te acojonaras. El caso no terminó ahí. Los libros dejaron de salir con regularidad allá por el número 30 y pico. La editorial Ediciones V, que publicaba la serie desde principios de los 80, enfrentó problemas financieros y eventualmente quebró, como he confirmado en viejos catálogos y foros de coleccionistas. Averigüé con amigos que también coleccionaban esa serie y les pregunté si les había sucedido algo extraño con el medallón del número 5. Los otros dos chicos que lo habían comprado me dijeron que habían tirado el suyo porque, desde que lo tenían, no dejaban de tener pesadillas de todo tipo. Sueños recurrentes con serpientes enredándose en sus cabellos, o figuras sombrías susurrando deseos en la oscuridad. Uno de ellos me confirmó que el medallón le había concedido un par de deseos que le pidió, pero siempre con un giro siniestro. Por ejemplo,
le pidió que su padre tuviera un auto para poder pasear con la familia. Y su padre recibió un auto, sí, muy bueno, pero como herencia de su abuelo, que falleció de forma repentina a los pocos días de un infarto. Algo que nadie esperaba. Cosas así, que hoy me parecen increíbles, pero que en aquel entonces me dejaron con un nudo en el estómago y nos ocasionaba a mí y a mis amigos un silencio pesado que se extendía en las conversaciones. No volví a hablar del medallón con mi madre. Ella tiró a la basura las 2 partes en que se había quebrado y listo. Yo no quería recordarlo. Y ella parecía haberlo enterrado en sus recuerdos también. Y no volví a pensarlo. Pero claro, había algo que yo le había pedido al medallón que nunca se había cumplido. O eso creía. Hasta que un día, ya en mi adolescencia, mis padres me esperaron en casa para darme la noticia de que volverían a intentarlo juntos. Algo que me alegró mucho en ese momento, aunque un escalofrío sutil me recorrió la espalda. Una vez a solas con mi padre, le pregunté de hombre a hombre: ¿pero estás loco? ¿Vas a estar con las 2? ¿Y Yolanda? ¿Y la florista? Mi padre me respondió que mi madre lo había perdonado y que, además, Yolanda había muerto. Y ahí sí recordé aquel pedido mío con todas mis fuerzas que había hecho al extraño medallón que se metió en la vida de miles de adolescentes en España y Latinoamérica allá en los años 80 de forma perturbadora. Con el tiempo me enteré de los detalles que aún hoy me provocan un malestar profundo, como si una sombra se cerniera sobre esos recuerdos. La casa de Yolanda se había incendiado en una noche cualquiera. Uno de sus hijos, un niño pequeño, le había prendido fuego, según confesó a la policía, por órdenes de mamá, o sea, de Yolanda misma, en un intento desesperado de cobrar un seguro y obligar a mi padre a que la llevara a vivir con él en una casa alquilada entre los dos. Pero el fuego se descontroló, pues la casa era de madera. La puerta se trancó y Yolanda y sus hijos murieron quemados, atrapados en las llamas que devoraron todo. Así supe qué sucedió en verdad. Fue el último y horrible pedido que el medallón me concedió a su manera. Y eso es lo que siento. Con ese modo retorcido, impregnado de una oscuridad que no pedí, pero que se materializó como un eco maligno a partir de mis palabras infantiles. No sé si la historia te parecerá interesante, Dross, como para que me creas a mí y la pongas en tu canal. La realidad es que todo esto me sucedió, y te mando todo lo que he podido encontrar. Escaneos de los folletos promocionales de Ediciones V, donde se menciona el curioso medallón como regalo con el número 5, y referencias a la colección en sitios de coleccionistas que confirman su existencia en los 80, así como un par de posts de gente relatando experiencias extrañas relacionadas a este raro medallón metálico de los años 80. Yo te mando esta historia porque quiero que la gente la conozca. Y quiero saber si a alguien más le pasó algo raro con el medallón de esa colección, el que venía con el número 5 de la misma. Un detalle real que puedes verificar en archivos en línea de librerías antiguas o buscando en la web. Otra cosa, Dross, mis padres volvieron a estar juntos, es cierto. Pero como todo lo que concedía el jodido medallón era siempre con un lado oscuro, así que terminaron peor que antes.
Se volvieron prisioneros de un rencor soterrado que explotaba en discusiones violentas, golpeándose mutuamente en noches que aún resuenan en mi mente como un mal sueño. Mi padre terminó haciéndole perder un ojo a mi madre de un golpe brutal, por lo cual fue preso un tiempo, y su relación se deshizo en un pozo de amargura y remordimiento. Hoy ya los dos descansan en paz, pero yo a veces me siento atormentado por estos recuerdos. Despierto en la madrugada con el eco de golpes lejanos o veo siluetas rojizas en los vidrios empañados. Mi propia vida ha sido un desastre y nunca pude dejar de pensar que quizá lo que concedía aquella entidad a través del medallón no era gratis, sino que venía con un precio. Tengo una teoría de que fuera quien fuera el que mandó el diseño del medallón a la editorial con el dinero para que se produjera y distribuyera, fue a pedido de alguna clase de entidad maligna que quería, de una forma rápida, esparcirse dentro de un público fácil de sugestionar. Quizá lo hizo a cambio de algo. Quizá sirviendo a alguien. La historia de ese medallón no es invento mío. Se puede leer en línea, pero esa es la historia oficial. Yo sospecho que hubo algo más, y el que lo mandó a hacer y distribuir, al parecer, le jodió la vida a unos cuantos, quién sabe a cambio de qué. Quisiera creer que imaginé todo, o que lo soñé. He buscado información en internet, más datos sobre el medallón, pero poca cosa he encontrado más que lo que te mando. Menciones esporádicas en foros de coleccionistas que lo describen como un regalo promocional curioso. Solo pude contactar 2 veces con alguien vinculado a aquella editorial, y las 2 veces me dijo, con una voz tensa y evasiva, que de ese tema no quería hablar. Si decides investigar más, Dross, quizá encuentres otros relatos similares enterrados en los rincones olvidados de la red. Gracias por leer esto. Solo compartirlo ya alivia un poco la carga y quizá alguien más en tu audiencia tenga algo que decir. Te dejo mis datos para que me hagas llegar los testimonios adicionales relacionados con esto que, creo, fue la materialización de un mal antiguo que una editorial liberó de forma imprudente creyendo que sería una buena promoción. Nunca mejor dicho. Vendieron su alma al diablo. Un abrazo desde Madrid. Javier Ruiz.